La vida es como una guerra. Nos guste o no, los retos y los conflictos van a aparecer. Y pobres aquellos de nosotros que no estemos preparados para enfrentarnos a esos desafíos. Porque repito, nos guste o no, esos conflictos van a aparecer. Los que ya no son muy jóvenes, de sobra lo sabemos. Hay momentos en la vida que nos busquemos o no nos busquemos, esas crisis terminan embistiéndonos. Y voy a repetirlo, pobres los que no estén preparados para enfrentarse a esa guerra. El paganismo, nuestras debilidades, nuestras adicciones o el mal mismo, podemos decir, están representados por las naciones en Canaán. Y estamos estudiando el libro de Josué. Sabemos que estas naciones le harían la vida imposible al pueblo hebreo. De igual forma, esas adversidades o estos desafíos van a querer hacernos la vida imposible a nosotros. No querrán que nosotros disfrutemos el privilegio de ser hombres perdonados. Como esas personas tampoco querían que los hebreos disfrutaran el privilegio de ser hombres libres. Querían seguirlos subyugando y humillando como si fuesen esclavos. Nosotros alguna vez fuimos esclavos de muchas cosas, pero ahora somos perdonados. En otras palabras, y siendo más específico con ejemplos, diría: ningún joven, por brillante que sea, va a coronar su carrera si no se traza un plan y lo sigue vehementemente. Aún puede conseguir algún logro, pero si no había un plan, terminará desviando su vida en una u otra área. Nadie puede restaurar su familia y mantenerla estable si no tiene un plan cómo conseguirlo. Sabemos, los que ya no somos jovencitos, que es tan difícil ser papás, o a veces por nuestras mismas debilidades tan difícil ser hijos o ser esposos o ser esposas. Es fácil desviarnos, tomar un atajo y resquebrajar y desmoronar toda la familia. Tampoco nadie se convertirá en un hombre de negocios exitoso de forma permanente si no tiene un plan. Y digo de forma permanente porque algunos de forma necia creen que por estar pasando un buen momento tienen asegurado el futuro de sus vidas. Si usted no tiene un plan, lo va a lamentar. Ahora que Josué está a punto de entrar a la tierra prometida, necesita un plan. Y qué bueno que puedo tomar su ejemplo y preguntarle en la historia: oiga, Josué, ¿cómo hizo usted para trazar un plan y luego seguirlo para alcanzar sus metas? Porque voy a confesarlo, mire, son tantas las veces que yo he hecho planes en mi vida y han sido tan pésimos que lejos de haber conseguido algo, lo he arruinado, lo poco que había logrado. Otras veces mi plan ha fracasado, ha sido un plan absurdo. Así es que, Josué, ¿podría ayudarme? Qué bueno que está plasmada en la historia bíblica. Y antes de adentrarnos en ello, hay 3 maneras de hacer un plan. Le ruego preste doble atención y me ayude a sugerir la mejor. La primera es hacer los planes y esperar que funcionen. Esa es una vía en cualesquiera áreas de su vida. Dije
por dar ejemplos, su familia, sus negocios, una carrera, qué sé yo. Hacer un plan y esperar que funcione. Por supuesto que esa es una alternativa. Hay una segunda: hacer nuestros propios planes y pedirle a Dios que funcionen. Esa es una segunda alternativa. Y por cierto, les pregunto, ¿cuál de estas prefieren y creen que es más sabia? Las repito: hacer un plan y esperar que funcione. La otra, hacer un plan y pedirle a Dios que funcione. La segunda, ¿por qué se inclinan en la segunda? A Dios. Porque estoy tomando en cuenta a Dios. Entonces tengo una mejor garantía de que el asunto funcione. ¿Todos están de acuerdo con el hermano? ¿No hay nadie en desacuerdo? Usted no está en acuerdo. ¿Y cuál es su plan? Dijo, si yo hago mi plan a mi manera, dice que a lo mejor el plan está mal hecho. A ver, hermano. Bueno, espéreme, voy a repetirlo para que quede grabado en la cinta. Dijo que si yo hago el plan puede tener errores. Muy parecido a lo que hermana Evelyn citó. Y entonces, mientras planifico hay que tomar en cuenta a Dios. Hagamos algo entonces. Ninguna de las dos parece que nos placen. Entonces construyamos la tercera. A ver, Samuel, gríteme porfa. Hay que hacer el plan y tomar en cuenta a Dios, pero asumamos que vamos a ejecutar el plan. Pero ahora el asunto es antes de ejecutar el plan. ¿Alguien tiene una mejor idea? A ver, hermano. Ningún plan funciona si no se toma en cuenta a Dios. Tal vez sí, pero en buena hora. Si se hace, hay que revisarlo varias veces para asegurarnos que funcione. Está sugiriendo. Bueno, ¿alguien quiere construir después de lo que han dicho la tercera y mejor alternativa? A ver, Ángelo. Y después tomarlo en cuenta. Ok, prácticamente lo mismo en distintas palabras de los que ellos ya han dicho. Hermana, aquí está la mejor de las alternativas. Y si no la oyeron, yo se los repito. Pedirle a Dios que me dé un plan y después pedirle que me ayude a ejecutar ese plan. Usted me va a decir, oiga, ¿no le parece que eso es muy mediocre de su parte y usted quiere que Dios haga todo por usted? Momento. Una buena parte de los que estamos aquí, especialmente los adultos, corríjanme si me equivoco, hemos hecho tantos planes en la vida y oramos, pero fracasamos. Y no me venga con el cuento de que Dios no estuvo con nosotros. Simple y sencillamente, ese no era el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, la mejor alternativa es empezar de rodillas pidiendo el plan y luego obedecerlo. Y ese es el grave problema. De la misma forma que sucede
en la relación padre e hijo sucede Dios e hijo. Los adolescentes no quieren saber nuestros planes y quizás ellos razón tienen. Se rebelan contra nuestros planes para sus vidas y dicen que ellos ya tienen planeada su vida. Recalco, quizás y solo quizás ellos razón tienen porque son entidades totalmente independientes. Pero cuando se trata de la relación Dios y sus hijos, es necio de mi parte no preguntarle cuál es su plan conmigo. Porque si no lo pregunto, por más que me afane, voy a seguir fracasando. Citaré ejemplos y con cariño y respeto lo digo. Le preguntaron a Dios si estaba en los planes de Él casarse con esa mujer o con ese hombre. Ahora dice, Dios, ¿por qué me lo pusiste? Dios debe preguntar, ¿y cuándo te obligué? Le preguntamos a Dios cuando nos enredamos en ese negocio si ese era el plan de Él. Más bien, ¿no recuerdan que hubo gente alrededor nuestra como si fueran voces que Dios enviaba diciéndonos cosas como: no te enredes en esos negocios, no estás seguro, no has escuchado a Dios, no te enredes en esa relación, estás muy joven, esa persona no ama a Dios, esto, lo otro? Todas esas voces jamás las escuchamos. ¿Por qué? Porque ya teníamos un plan. Josué nos va a demostrar que los exabruptos en su vida le hicieron perder batallas. Pero cada vez que él esperaba con paciencia el plan de Dios para su vida y luego lo obedecía, él conseguía la victoria. Quizás algunos de ustedes piensan que Josué nunca fracasó. Sí lo hizo. Más adelante vamos a ver las batallas perdidas. Y fue cada vez que no hizo lo que esta vez sí hizo. Así es que quiera Dios que usted y yo aprendamos de los preparativos para la conquista, parte 2. Vayan en sus Biblias a Josué capítulo 5. Por favor, en casa busquen preparativos para la conquista, parte 1, porque eso lo estudiamos en media semana. Vayan a Josué capítulo 5. Cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Recuerdan que en media semana nos quedamos hasta el momento en donde, en lugar de empezar la conquista, Dios detiene a Josué y le dice: vaya y circuncide a todos los hombres. Bueno, ahí es hasta el verso 8. Ahora retomamos el verso 9, exactamente después de haberlos circuncidado. Y dice, verso 9: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Un paréntesis, sorpréndanse. Y otra queja más contra Moisés. Moisés debe estar enfadado conmigo si me está escuchando diciendo: ¿y este predicador neófito quién se cree para fastidiarme? 40 años no celebró la Pascua. 40 años. ¿Cómo puede ser? Pero bien, verso, ¿qué me quedé? 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Esto debió ser un banquete. No olviden que en los 40 años anteriores su única dieta era maná caído del cielo. Entonces ahora, por primera vez en la historia de muchos de ellos, porque estos nacieron en el desierto, comían del fruto de la tierra. Verso 12:
el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, sé de edificación a nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda poner en práctica esto. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Imagino que algunos comen ansias igual que yo, esperando que les diré cómo construir el plan. Lejos de eso, lo que Josué nos va a mostrar es que antes de Dios hacer el plan para la vida de Josué, Josué necesitaba hacer algunas cosas en su propia vida. Que mientras él hacía lo que sí sabía hacer, entonces Dios iba a estar poniendo en su corazón el plan de él para la vida de Josué. Dicho de otra forma, cuando hago lo que compete en mi rol, Dios estará poniendo en mi corazón y en mi mente el plan que Él tiene para mi vida. Pero hay cosas que me compete hacerlas. Ya vimos en media semana que había que circuncidarnos de forma espiritual. Ahora vamos a ver que Dios dice que antes de empezar la conquista, ni siquiera el plan, antes de empezar la conquista, es necesario quitarles el oprobio de Egipto. Es importante saber qué significa eso. Si solo leemos de largo, hay cosas tan importantes ahí bajo la letra que nosotros debemos escudriñar. Empiezo tratando de ampliar vocablos que no son parte de nuestra jerga. Oprobio. Si buscamos un diccionario, palabras sinónimas descubrirán deshonor, agravio u ofensa, entre otros. Pero a mi gusto no es la mejor explicación en el contexto. Mejor voy a ocupar una palabra opuesta para entender lo que quería decir Dios al respecto. Una palabra opuesta sería orgullo, pero no como un vicio, sino como virtud. Es que la palabra orgullo viene en ambos envases. Déjeme ocuparlo como virtud, el sentimiento de aquel padre respecto a sus hijos. Dice, estoy orgulloso de mis hijos. O el sentimiento de ser salvadoreño y decir, es un orgullo para mí. Y no importa las adversidades de nuestra propia cultura o idiosincrasia, ese es mi orgullo, ser salvadoreño. Otros dirán que sienten orgullo ser parte de una comunidad religiosa y culta. En fin, el orgullo cuando viene como una virtud. Pues bien, oprobio es todo lo contrario de ese orgullo. Significa entonces la vergüenza de mi familia. Y no que los esté discriminando o juzgando. Mi familia se resquebrajó. Algunos están en caminos de los que no estoy orgulloso. Estoy avergonzado. Esto es una vergüenza para mi diario vivir. Otros dirán, siento deshonor de mi estilo de vida. No necesito que nadie me muestre deshonra. Yo mismo me siento deshonrado, quizá por mi alcoholismo, tal vez por mis adicciones, por mi promiscuidad o por cualesquiera razones. Estoy avergonzado. Bueno, eso es el oprobio de Egipto. Dios estaba diciendo a Josué, momento, tú no vas a ir a la conquista con la vergüenza de ser un miserable esclavo. Todo el mundo te conoce en el Medio Oriente como el comandante que guía a un montón de miserables esclavos. Y se acabó.
Yo no voy a mandarte con ese estigma, no voy a mandarte con la frente hacia abajo, sintiéndote humillado y avergonzado delante de toda esta gente. Necesito arrancar de tu corazón ese tatuaje moral que en Egipto te pusieron. Si usted pregunta, ¿por qué era importante arrancar ese tatuaje moral? Quienes se enfrentan a la guerra con la frente abajo, prácticamente la tienen perdida antes de empezar. Les expliqué en media semana que ir a la guerra con ánimos bajos es prácticamente haber perdido la guerra. Olvidemos el ejemplo de la guerra y pensemos en un encuentro deportivo. Quienes van desanimados antes de ir a la cancha diciendo, ese equipo es superior, nos va a dar una gran paliza. ¿Qué cree que va a pasar? Les van a dar una gran paliza. Pero aun cuando el equipo es superior, si usted entra a la cancha diciendo, ellos son mejores, pero nosotros tenemos garra, tenemos coraje, nos hemos preparado, vamos a entregar el alma, ¿qué creen que va a pasar? A lo mejor ganan. Quizá. Probablemente. A lo mejor. Puede suceder. Y no es que el otro equipo era inferior. Era nuestro estado de ánimo. Decimos incluso, yo mismo no sabía que era capaz de hacer esas cosas. ¿Por qué? Por la adrenalina, por el entusiasmo, por el coraje. Entonces Dios dice a Josué, ustedes ya no son más esclavos, han vivido en esclavitud y estos pueblos van a querer seguir humillándolos y avergonzándolos. No lo son más. Voy a arrancar ese oprobio de sus corazones y ahora van a vivir como hombres libres, hombres perdonados por Dios. ¿Por qué es esto importante en mi propia vida y en mis propios planes? Mire, esta es exactamente una de las tretas preferidas del mal para hacernos miserables la vida. Hay mujeres que en su pasado han sufrido el abandono de su esposo. Eso las coloca en nuestra sociedad como una mujer divorciada, rechazada o abandonada. También en el caso de los hombres, un hombre abandonado, rechazado o traicionado. Y probablemente usted es una persona con muchas agallas que en la comunidad usted dice, ¿qué me importa? Usted y yo lo sabemos muy dentro de nuestro corazón. Es muy difícil reponerse de eso. Y el oprobio es tan grande que esa mujer no quiere ir a esa reunión de esposas, porque aun cuando no la discriminen, ella misma se siente rechazada. Y mientras otras se presentan como señora D, usted tiene que llevar en sus hombros la vergüenza de que ese hombre no la honró ni la respetó. Usted sabe que eso es oprobio. Lo mismo sucede con aquella persona que padece el alcoholismo. Cuando hay alguna actividad en donde su alcoholismo puede salir a la luz, él prefiere no ir. No se siente cómodo, se siente humillado o avergonzado. Sabe que en cualquier momento alguien sacará a luz su condición de alcoholismo y él se sentirá fuera de contexto. Prefiere aislarse a un medio en donde nadie le juzgue, nadie le critique. Y si alguien le critica, como ese es su medio cerrado, le insultará. Usted está metiéndose en mi propia burbuja. Yo no fui a buscarle, pero por eso no se
interrelacionan con otros grupos por la vergüenza que llevan dentro. Aquí mismo, en esta iglesia, hoy hay personas que están llevando ese oprobio. Hay personas que viven juntos y no están casados. Usted como mujer tiene que soportar que ese hombre no está dispuesto a amarla y a honrarla. Ir donde un abogado y usted considerarse señora. Usted prácticamente ya decidió vivir como una esclava el resto de sus días. Lo mismo sucede con los que tenemos adicciones de cualquier tipo. Lo mismo sucede con los que han fracasado en un negocio. De pronto no quieren sentarse a la par de otros que parece que sí, porque nosotros somos los rechazados. Bueno, Dios quiere que sepan, no los cananeos, sino los hebreos. Ustedes no son más miserables esclavos. Ustedes son hombres libres. Y Dios quiere que la iglesia de Cristo, usted y yo, sepamos que no somos más pecadores, somos hombres perdonados por la gracia de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Yo no tengo por qué bajar mi frente ante nadie del pasado que sí me avergüenza. No estoy diciendo que estoy orgulloso de mis errores, pero ese es mi pasado. Usted quiere juzgarme por mis pecados del ayer, hágalo a su antojo, es su problema. Pero mi estado de ánimo no depende de mi pasado, mi estado de ánimo depende de mi lucha diaria. Y hoy soy un hombre perdonado. Usted quiere referirse a esa mujer como una mujer divorciada, es su asunto. Ella puede llamarse a sí mismo como una mujer perdonada y amada por Dios. Usted quiere referirse a ese hombre o a esa mujer que estuvo en adicciones como alcohólico, como adicto, como promiscuo, como deshonesto, como exconvicto. Llámele como a usted le dé la gana en su poca educación. Pero ahora ese hombre o esa mujer es una persona perdonada por Dios. Y en esa dirección yo no tengo por qué más sentirme humillado frente a nadie. No estoy hablando que de pronto voy a despertar una soberbia frente a mi prójimo para yo discriminarles a ellos. Estoy diciéndome que ya nadie tiene por qué hacerme sentir menos, porque la sangre de Cristo no es poca cosa. Es la sangre del Hijo de Dios. Y su sacrificio obrando en mi vida es para restaurarme. ¿Sabe cuál creo que es el problema de muchos de nosotros los cristianos? Tanto tiempo viviendo como esclavos que no sabemos si queremos reclamar nuestra condición de hombres libres. Parece que nos acostumbramos. Y como algunos quizá nunca han sabido qué es ser hombres o mujeres libres, están acomodados como esclavos. Y por ello no quieren cruzar el río Jordán. No quieren tomar el paso de fe, no quieren tomar el desafío. Dios dice, ustedes no van a ninguna guerra si antes no quito su oprobio. ¿Cómo lo iba a quitar? Después de la circuncisión hubo otra ceremonia. Antes de ir a ella, hay que mencionar el punto geográfico en donde esto sucedió. Es importante. ¿Alguien recuerda en qué lugar sucedió esto? Gilgal, no fue en río Jordán. Fue después del río Jordán. Josué montó un campamento a 13 kilómetros de Jericó. Y ese campamento fue la primera heredad que Josué reclamó como promesa de Dios. Entonces le colocaron un nombre a ese campamento. El nombre fue Gilgal,
que en español se traduce como círculo de piedras. ¿Recuerdan por qué? Para los que estuvieron en media semana, porque allí levantaron un monumento de 12 piedras. ¿Qué recordaba este monumento? Que Dios había abierto el río, dándoles paso libre, que eso fue de forma milagrosa y que esas 12 piedras servirían como un memorial para que de generación en generación padres enseñaran a sus hijos y los hijos a sus hijos el temor a Dios y el respeto a Dios, que ya nunca más serían miserables esclavos. Allí mismo en Gilgal sucedieron cosas maravillosas para no olvidar nunca, como cuál, la primera vez que celebraron la Pascua. Todos ellos, exceptuando Josué, Caleb y quizá uno que otro, alguna vez la celebró con Moisés, pero toda esta generación, esta fue su primera Pascua. Algo como decir para nosotros, tu primera Santa Cena. Allí fueron circuncidados. Allí también fue la última vez que tomaron maná. Allí fue el lugar donde años después Josué construyó su centro de operaciones. Años más tarde, allí se hizo la primera coronación del monarca hebreo. Saúl fue ungido ahí. Años después, David fue reinstalado al trono cuando venía de la revuelta de Absalón. Allí Samuel construyó una escuela para profetas. Allí Elías tuvo también sus... Oiga, Gilgal es un lugar especial. Y solo les di pequeños detalles históricos. Hay mucho más. ¿Por qué es esto importante para nosotros, predicador? Atentos. Los monumentos son instrumentos útiles para recordarnos la gracia de Dios, siempre y cuando no los convirtamos en ídolos. Cuando los monumentos son simple y sencillamente un memorial que respetar para agradecer a nuestro Dios sus favores, es algo que todos deberíamos evocar. Muchos en la historia, muchos pueblos han repetido esto, muchas familias. Hablo de memoriales como el hecho de un árbol que fue sembrado por padre e hijo, y que generación tras generación hay un vínculo espiritual en que ambos sembraron ese árbol. Este ha crecido y bajo su sombra creció ese niño. Es algo hermoso. Ese árbol como que hace volver a vivir al chico los momentos con su padre y viceversa. Y solo estoy poniendo un pequeño ejemplo. Las culturas han colocado monumentos majestuosos al punto de que algunos han llegado a la blasfemia. De hecho, Israel convirtió Gilgal en un centro de perdición mucho tiempo después, de profanación. Si usted quiere ejemplos como ese, voy a citarle uno en nuestro propio país. Cuando uno entra al Parque de los Planes de Renderos, uno de los más emblemáticos para nuestra ciudad, ¿qué es lo que hay? Hay un memorial, hay un monumento. ¿Qué es? Un obelisco. Es una vergüenza, es un oprobio. Es el obelisco, al igual que en Washington y en otras ciudades del mundo, refleja la ignorancia, la blasfemia y la aberración humana. Y si usted dice, ¿por qué? Y si alguien ahora mismo está pensando, nunca le presté atención, el obelisco es una representación fálica babilónica. Los babilonios adoraban el órgano reproductor masculino y los obeliscos representan eso. Entonces todas las culturas que levantan un monumento parecido no solo están siendo idólatras, sino blasfemos
poco educados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese es el mal ejemplo. Yo quiero retomar el buen ejemplo, el de Josué, enseñando a sus hijos y a los hijos de sus hijos el monumento que les recordaba a Dios obrando favores. Ahora yo traigo esto para mi vida. ¿Dónde fue la primera vez que escuché del Evangelio? ¿Dónde empecé a crecer? ¿Dónde me bauticé? ¿Dónde tomé la Santa Cena? ¿Dónde mi familia empezó a crecer espiritualmente y Dios empezó a restaurar nuestra familia? Ese ministerio que me vio dar los primeros pasos en mi fe hacia el Señor. Me digo a mí mismo, ¿es que acaso eso no es algo a lo que yo debería mostrarle cariño y mucha gratitud por lo que Dios hizo a mi vida a través de eso? Por supuesto que sí. Pero hay muchas personas en el Evangelio que son tan ingratos que poco o nada le importan los ministerios que los vieron nacer. Y simplemente porque sus caprichos o porque sus nuevos gustos no se complacen, entonces ellos de forma ingrata dan la espalda a ese Gilgal que Dios usó para darle salvación, vida eterna, restauración, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que hay algunos cristianos que crecen, tienen que ir a un ministerio porque ahora sus demandas son mayores en cuanto a servir más a Dios, o tienen que moverse de iglesia quizás para recibir un mejor alimento. Todo eso se entiende. Lo que no se entiende es el poco respeto que tenemos por aquellos instrumentos que Dios usó. Dios dijo a Josué: mira, tienes que entender estas cosas antes de ir a la guerra. Si no entiendes cosas espirituales básicas, no vas a entender nada. Y si llegas a la guerra sintiéndote un esclavo, pronto vas a volver a ser esclavo. Si no tienes la circuncisión de tu corazón, pronto vas a quedar esclavo en el paganismo. Si no te consideras un hombre respetuoso de Gilgal, allí donde Dios obró este milagro, entonces pronto vas a estar siguiendo el obelisco. Pronto vas a estar en actitudes y costumbres llenas de paganismo. Luego, una vez tú muestres eso, dijo Dios a Josué, vas a celebrar la Pascua. La Pascua hacia el Nuevo Testamento fue sustituida como el tomar la Santa Cena. No voy a profundizar en eso porque no es parte del libro de Josué. Solo voy a asumir que ahora Dios le dice: mira, ya no tienes vida de esclavo, ahora tienes vida de un pueblo santo que tiene una parte espiritual y que está convencido que debe conquistar sus debilidades para luego dar un paso hacia la tierra prometida. Y ahora que ya has cumplido eso, empieza a dar pequeños pasos para conquistar. Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo esto a mi vida? En realidad yo ya conocí al Señor, ya me he bautizado, que es lo mismo que circuncidar, ya he tomado la Pascua, que es tomar la Santa Cena frecuentemente. Debo mostrar gratitud y cierto respeto por los ministerios que me han visto crecer y han sido ese bosque de amigos con el que Dios me ha cobijado mientras la tormenta ha arreciado en mi vida. Y debo servir a Dios con entrega. Bueno, lo estoy haciendo. Entonces Dios ahora dice: hecho. Empieza a dar los primeros pasos. Empieza a conquistar primero tus propias debilidades. ¿De qué habla, Señor? Tus debilidades de esclavo. Ya no eres más un esclavo, ahora vive como un hombre libre. Créetelo a ti mismo y empieza a caminar de esa manera. ¿Cómo así? Él dice:
¿Cuánto tiempo has vivido esclavo de la pornografía? Ay, no pensé en eso. Es que eras un esclavo, pero ya no lo eres más. Ahora empieza a salir de ahí. Da los primeros pasos. Estás comiendo ansias para que te den un plan maravilloso para alcanzar grandes metas. Sí, eso vendrá. Pero después que empieces a conquistar algunas cosas que te compete a ti conquistarlas. Y ese es tu asunto, apagar el cable o apagar internet para no ensuciar más tu mente. Es tu asunto cambiar tu lista de amigos. Es tu asunto dejar de gritarle a tu esposa. Es tu asunto luchar contra tu temperamento. Es tu asunto, mujer, de salir de esa condición de amante y convertirte en una mujer que espera que alguien la convierta en su esposa. Es tu asunto, hombre, salir de ese estado de traicionado para pedirle a Dios que restaure no solo tu vida física, sino también sentimental. Y que llegue el momento en donde puedes decir, ¿qué importa mi pasado? Dios lo ha restaurado, pero te compete a ti. Dios no está diciendo que se hará a un lado para no darnos fortaleza. Él prometió en el primer capítulo: estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero esfuérzate y sé valiente. ¿En qué más cosas? Aquí nos está diciendo. Va a haber que hacer algunas cosas para ya no ser más un hombre con oprobio. El otro día alguien me presentó a su familia y para mí fue un honor conocerles. Pero cuando nos quedamos solos, me abrazó y me dijo: usted no sabe mi historia y no la va a saber, pero debe saber esto. Los había perdido a todos, me dijo, por mi estilo de vida. Dios me los ha devuelto a todos. Es la primera vez que los traigo a la iglesia y 2 de ellos ni me creían, dijo. Ahora estoy orgulloso del daño que antes pude haber hecho. Ahora es mi orgullo espiritual. Parece que esos planes gloriosos que teníamos ya no nos importan mucho cuando nos damos cuenta que hay muchas cosas más importantes. Y finalmente vayan hasta el verso 14. Verso 14. Mejor desde el 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Momento. No juzga muy severamente a Josué diciendo: mire, este es un pleitisto. El varón que se describe aquí tenía la espada desenvainada. Y era una época de guerra. Esto parecía una declaración de guerra. Verso 14. Ese varón respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice su señor a su siervo? A mí me sorprende leer esta parte, porque yo les he dicho que trato de imaginarme estas escenas y por supuesto en mi mente está la imagen de un Josué lleno de músculos y siempre con su espada muy cerca, un hombre listo para combate, y de pronto sacar también su espada y decir: ¿qué es esto? Y cuando el príncipe del ejército del Señor es nuestro Señor Jesucristo, desde luego, se presenta, entonces ese comandante de guerra toma su posición de siervo de rodillas delante de su Dios. Dijo el famoso historiador: Dios
no va a tomar su posición de Señor en tu vida hasta que tú no tomes tu posición de siervo. Y creo que ese es el problema con algunos de nosotros. Queremos a un Dios que sea médico, que sea banquero, que sea consejero matrimonial, hasta un poco de Cupido. ¿Por qué dice eso, predicador? Es que queremos que nos resuelva nuestras finanzas, que sane nuestras enfermedades, que vaya al banco para que ya no nos embarguen, y que los que son solteros, la chica o el chico lo ame, o los que están casados, que su esposo o su esposa vuelva su corazón hacia él. Mire, ¿por qué concibe un Dios que su trabajo es andar haciéndonos favores? No digo que Dios no obra a favor, sí lo hace, pero Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere que le sirvamos porque le amamos, no porque nos hace favores. Él quiere que seamos siervos. Todo esto, este encuentro con el Señor no sucedió hasta que Josué no hizo su parte. Hay cosas en nuestras vidas que no van a suceder hasta que usted y yo no hagamos nuestra parte. Y yo ya no necesito poner más ejemplos. Usted y yo sabemos cuál es nuestra parte. Pero por si alguien todavía dice, no, yo no sé cuál es la mía, entonces les voy a hacer algunas recomendaciones. Entre ellas, los que no se han bautizado, ¿por qué no lo hacen? Los que ya lo están, ¿por qué no se involucran en un ministerio y sirve? Los que ya han hecho eso, ¿por qué no arreglan su vida marital? ¿Por qué no empiezan a luchar contra el internet? ¿Por qué no empezamos a luchar con nuestro vocabulario? ¿Por qué no empezamos a luchar contra nuestro temperamento? ¿Por qué no nos declaramos en guerra contra nuestras adicciones? Esa es nuestra parte. Cuando eso suceda, el encuentro del Señor está listo. Y entonces empieza la conquista. Pero usted tiene que tomar una decisión. Y los que nunca han abierto su corazón a Jesús como su Dios, ¿por qué no lo hace esta mañana? Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias. Rogamos nos des la fortaleza y ese encuentro contigo, y que si hay personas sin Jesús, toque su corazón tan fuerte que puedan venir a ti. Mientras todos oran, sus rostros inclinados, si nunca antes abrió su corazón a Cristo, no le voy a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, no tiene que cambiar religión. Si quiere, no vuelva a venir nunca, pero abra su corazón a Jesús por fe. Permita que Dios quite el oprobio de hombre o mujer que ha pecado y coloque en usted hombre o mujer perdonado por su gracia. Compete a usted levantar su mano y hacer la oración. Donde está en discreción, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, sí quiero hacer esa oración? Voy a tomar el valor, el coraje y las agallas para hacer esto. ¿Dónde está? Permítame orar con usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Alguien sin Jesús que toma la mejor decisión de su vida y me deja orar con usted? Señor, si todos somos salvos, gracias. Y si hubo alguna persona que no, por favor dele una nueva oportunidad. Despídanos en su paz, en su nombre oramos, en su nombre, amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con cada uno y que Dios nos bendiga a todos.